Vamos a tener hoy nuestro conversatorio número 11 de este diplomado que complementa lo que trabajamos la vez pasada sobre la pregunta como el punto de partida del pensar filosófico. Todos somos conscientes de que trabajar en filosofía y particularmente en filosofía para niños implica hacer un buen manejo de la pregunta. Un maestro dentro del espíritu de filosofía para niños tiene que ser alguien que sabe hacer preguntas, que hace preguntas inteligentes, que hace preguntas interesantes, que le ayuda a los niños a que exploren sus propias preguntas mediante nuevas preguntas, etc. Pero la pregunta tiene una técnica, la pregunta tiene también una sustentación teórica. Hay muy diversos tipos de preguntas y hay muy diversos tipos de preguntas filosóficas. Por esa razón, vamos a profundizar en el día de hoy, a partir de los comentarios que elaboraron 4 de ustedes, a profundizar en eso. Y vamos a comentar y discutir 4 textos básicos. El primero es un pasaje selecto de Verdad y Método de Hans-Georg Gadamer, que se llama La primacía de la pregunta del modelo de la dialéctica platónica. Para eso, Tania nos preparó un comentario a partir del cual trabajaremos a continuación. Enseguida vamos a examinar 2 cuadros que he elaborado yo sobre las preguntas. El primero, una distinción entre diversos modos de preguntar: las preguntas abiertas, las preguntas cerradas, las preguntas retóricas, las preguntas absurdas y las preguntas filosóficas. Y ese cuadro nos lo va a comentar fundamentalmente Marta, y a partir de él nos va a plantear algunas preguntas. Y luego hay un segundo cuadro anexo a ese, que es un cuadro de las preguntas filosóficas. Hay muchos tipos de preguntas filosóficas, pero en estos cuadros se consideran también 5 tipos básicos de preguntas filosóficas: las preguntas lingüísticas, las preguntas lógicas, las preguntas epistemológicas, las preguntas metafísicas y las preguntas éticas. Ese cuadro lo vamos a comentar a partir de lo que preparó Homero. Y finalmente, he seleccionado también un pasaje de este libro que todos conocemos como La otra educación, filosofía para niños y la comunidad de indagación, de Lawrence Splitter y Anne Margaret Sharp. El pasaje de ahí se llama El cuestionamiento como estímulo para la indagación. Entonces, para comentar ese texto, vamos a contar con un comentario que nos preparó María José. Bueno, entonces podemos entrar en materia. Bienvenidos todos. Entonces le doy la palabra a Tania para que empecemos con el texto de Gadamer. Adelante, Tania. Sí, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Pues el texto de Gadamer realmente me pareció muy interesante y pues muy de la mano con lo que hacemos de filosofía para niños. Más bien creo que es punto de partida, ¿no? Entonces pues voy a hablar acerca de lo que es la primacía de la pregunta, el modelo de la dialéctica platónica de Hans-Georg Gadamer. Y pues quiero comentarles que la actividad de plantear preguntas pues es la base para la obtención del conocimiento. Todo aquel que quiere saber, que quiere conocer, pues tiene que preguntar. O sea, y no es que tenga que, sino más bien Gadamer plantea que es a través de la pregunta como se puede identificar el que quiere saber, ¿no? Entonces, pues escribí aquí que es la actividad de plantear preguntas es la base para la obtención del conocimiento. Implica conocimiento en sí. Saber que no se sabe es el punto de partida para detonar una conversación basada en preguntas y respuestas. El que pregunta, pues lo hace porque quiere saber, porque quiere conocer. Y en palabras de Gadamer, pues preguntar es más difícil que contestar. Creo que por eso nos cuesta tanto trabajo hacer buenas preguntas. Es más, ¿para qué llegar a buenas preguntas? Hacer preguntas, preguntas adecuadas, preguntas pertinentes, para poder ser claros con lo que queremos saber. Por eso es tan importante que encaminemos a nuestros estudiantes, a nuestros camaradas, a las personas con las que colaboramos, con las que trabajamos, para que puedan saber hacer preguntas, ¿no? Es necesario estructurar una buena pregunta si es que se quiere desarrollar, pues, una buena conversa, ¿no? Porque si preguntamos, ¿cómo estás?
bien, pues bueno, ¿no? Y ya como que ahí se acabó la conversación. En cambio, si hacemos una pregunta, pues mucho más profunda, mucho más bien estructurada, pues en lugar de decir el cómo estás, ¿qué tal te fue hoy? O bueno, ¿qué hiciste hoy? O sea, son preguntas tal vez muy básicas, ¿no? Pero para empezar por ahí, que nos tiene que dar para una buena conversa, para desarrollar una conversación. Y algo muy importante es que los escuchas, o sea, los interlocutores, pues vayan al mismo ritmo, que no se queden así como que, ay, pues por acá plantearon una pregunta y por allá pues no la escucharon y no se enteraron, ya pasaron 10, 15 minutos y, ay, ¿me repite la pregunta? Entonces no estaban atentos, ¿no? Entonces, sí es necesario estar en sintonía y algo que menciona importante es que tal vez el escribir cartas pues se pega un poco, ¿no? O sea, cuando estamos en diálogo, que además la comunidad de diálogo es eso, ¿no? Es una pregunta y entonces empezamos a responder y estamos en línea y es sincrónico, es al momento. Tal vez cuando es asincrónico, entonces pudiera perderse un poco porque el que pregunta, de aquí a que le responden, y el que responde, pues no ve la reacción del que pregunta, no sabe si está acorde con lo que sí está preguntando, con lo que quiere saber el que pregunta. ¿Mm? Bien, entonces, y si hay una pregunta que no tiene sentido, que esté mal orientada, que está mal planteada, pues bueno, nos va a llevar a una conversación indeseada. Tal vez hasta decir, pues, perdí mi tiempo aquí, no le saqué provecho. Pudiera ser, ¿no? Puede generar frustración en aquellos que están preguntando. Ahora, el arte de la dialéctica, pues, para que se pueda decir que es un arte, lleva una auténtica conversación y se va a considerar auténtica si toma como punto de partida las preguntas. Pero esas preguntas, pues tienen que ser preguntas bien planteadas, preguntas con sentido, es decir, que tengan importancia, que tengan una buena estructura, que estén bien planteadas y que vayan hacia el punto al que se quiere llegar, ¿no? Entonces, estas preguntas pues van a generar respuestas que a su vez van a generar más preguntas, por lo tanto, pues se pone en movimiento el pensamiento, ¿sí? Entonces, pues obvio, porque nos ponemos a trabajar, ya, escucho la pregunta, me pongo a pensar la posible respuesta y a lo mejor pues en otra pregunta, aunque luego dicen es que una pregunta no se contesta con otra pregunta, ¿no? Pero habrá que ver cómo está estructurada la pregunta. Entonces es muy importante, y bueno, ya lo dije, que los implicados en una conversación estén en sintonía. Y hay que resaltar pues la importancia del diálogo, del hablar, del saber escuchar, el hablar por turnos y sobre todo pensar antes de hablar y estructurar bien las preguntas. No nada más preguntar porque, híjole, es que me dijeron, tengo que preguntarte, ay, pues a ver, ay, no sé, pues a ver qué se me ocurre, ¿no? Que eso es otra cosa, ¿no? Las ocurrencias también las plantea Gadamer. Ya las ocurrencias como un fenómeno que sucede que también tiene que estructurarse, ¿no? O sea, pues se me ocurre esto, pero esas ocurrencias, pues obviamente van en el sentido de se me ocurre esto, o sea, tengo que pensar qué, o sea, se me ocurre que, ¿qué tal si jugamos, no sé, ajedrez esta tardecita? Y así como, ay, qué ocurrencia. Bueno, sí, ¿por qué no? Pues mira, se me ocurre si ponemos la mesita, si le pintamos unos cuadros, si decoramos, o sea, no sé. Entonces ya estoy pensando lo que estoy planteando. Pues por eso es una ocurrencia, ¿no? Entonces aquí algo en filosofía para niños, todos los que trabajamos en filosofía para niños, sabemos que el hacer buenas preguntas es parte fundamental de los objetivos del programa. En los planes de discusión, sabemos en los manuales, lo que se propone pues son las preguntas, no tenemos las respuestas. Eso es lo que se va a trabajar con los chicos, ¿no? Y ese es un gran trabajo, pues que hicieron Littman, Sharp y todos aquellos que se han dedicado pues a hacer los manuales o a hacer cuentos filosóficos o a hacer cuentos para pensar, cuentos para filosofar, novelas, leyendas, no sé, porque no es nada más filosofía para niños, aunque sé que nos debemos de centrar en el trabajo de filosofía para niños. Entonces, pues ahí está la importancia de la pregunta. Tiene que tener sentido, tiene que estar bien estructurada, tiene que ser clara, ¿sí? Tiene que ser clara para que los escuchas entiendan la pregunta. A la hora de que leen la pregunta, escuchen la pregunta, pues obviamente se puede establecer una conversación. Y esto,
quiero plantear estas preguntas, ¿no? Bueno, me surgieron. ¿Cómo hacer buenas preguntas y no morir en el intento? La puse así entre paréntesis. Ahorita las comparto en el chat, porque digo, bueno, ¿cómo hacer buenas preguntas? Otro es cómo generar preguntas con sentido, o sea, no hacia mí, sino cómo generar con mis estudiantes o con mis camaradas, con las personas que trabajo, que se realicen preguntas con sentido. Y otra es que si se puede educar al pensamiento. Esas son las 3 preguntitas que estoy planteando, que me gustaría poner en la mesa para poder... Tania, por favor, nos las pones en el chat para que todos las Okay. podamos ver y las tengamos presentes. Sí, Vale. claro que sí. Entonces, está abierto el diálogo. Yo quiero hacer solo una precisión chiquita, algo que dijo Tania, y es algo así como que en filosofía para niños preguntar es un objetivo. Yo no estaría tan seguro. Yo creo que el preguntar no es un objetivo en sí mismo, como una meta, una finalidad a la que tenemos que llegar. No lo es ni en filosofía para niños en general. Lo que sí es que es la herramienta, que nos permite llegar a ciertos objetivos. Los objetivos de filosofía para niños no son solo aprender a preguntar. Aprender a preguntar es un paso, un medio, una herramienta fundamental, ¿no? Más que un objetivo, pero es solo una observación pequeña, ¿no? Bueno, están Bueno, planteadas las preguntas. ¿Ah? nada más como para decir que no como el objetivo principal, sino parte de los objetivos, porque en la medida que se realizan buenas preguntas, que le enseñamos a nuestros estudiantes a hacer buenas preguntas, pues obviamente se van a generar buenas discusiones, buenos diálogos. A lo mejor, bueno, así lo quise plantear. Claro, pero yo en lo que insistiría es que el preguntar es un medio más que un fin. Ese es el punto clave. Preguntar es un medio más que un fin. Porque es decir, con hacer y hacer preguntas no hemos logrado nada. Pero el hacer y hacer preguntas nos permite desarrollar mejor ciertas formas de pensamiento, descubrir nuevos problemas, etcétera, ser más críticos. En el chat veo que Edith plantea una pregunta y es, ¿quién dice que es una buena pregunta? Esa es una pregunta interesante. ¿Quién puede decidir que es una buena pregunta? ¿Qué hace que una pregunta sea buena nuevamente? ¿Hay alguien que lo decide o es la forma como lo planteamos? Porque yo no creo que tengamos que acudir a alguien que valide las preguntas. La pregunta no es por el quién. La pregunta es por qué características tiene que tener una buena pregunta. Tal vez no haya alguien que tenga la autoridad es decir, si alguien tuviera la autoridad para decirnos las preguntas que podemos hacer, estaríamos ante una dictadura. El punto es, ¿qué condiciones debe tener una buena pregunta? Yo leyendo el comentario de Tania, se me ocurrió una cosa que me dejó pensando. Y es que cuando uno dice, o cuando decía, por ejemplo, Gadamer, que preguntar es más difícil que contestar, ¿ustedes creen que eso es cierto? Y si es cierto, ¿por qué? Adelante, Monserrat. Que preguntar, no necesariamente, depende del tipo de pregunta, ¿verdad? Qué tan informados estemos sobre el tema, etcétera. Pero considerando, pues esto de qué es una buena pregunta, como pregunta Edith y como Tania de alguna manera con sus preguntas nos hace pensar en esto también. Supongo que para hacer buenas preguntas, pues un poquito siguiendo lo que Gadamer
explica, pues es que tiene que ser una pregunta que tenga un sentido, y para que tenga un sentido, pues tiene que, más que ser el objetivo preguntar, tiene que haber un objetivo en la pregunta, ¿no? Me parece muy interesante cuando Gadamer escribe sobre tiene que ser una pregunta que abre, y supongo que eso pues tiene que ver con abrir a la discusión, ¿no? Está identificando un problema. Eso hace en mi punto de vista, eso hace una buena pregunta, ¿no? Y se centra en un problema, que eso es lo que le da el sentido, y pues también lo de las limitaciones de la pregunta, ¿no? Creo que, bueno, en varias actividades que hemos hecho en diferentes talleres y así, una de las actividades que se nos ponen cuando estamos viendo las preguntas es revisar si hay alguna presuposición detrás, ¿no? Que esas presuposiciones, pues, son las limitaciones de la pregunta, porque siempre partimos de un supuesto que se puede cuestionar también, pero al mismo tiempo saber que hay presuposiciones que son válidas, ¿no? O sea, ahí está la limitación. Hay un supuesto, podemos cuestionar también lo que suponemos, pero también ese presupuesto nos da para poder tener un punto de partida, para abrir la conversación. Entonces, creo que todo eso podría ser parte de hacer esto de generar preguntas con sentido, que sean buenas preguntas para una discusión filosófica. No creo que haya un quien decida que sea una buena pregunta, pero sí que podríamos identificar mejores características. Incluso si uno plantea una pregunta a los niños en el salón de clases y no la contestan, no les interesa, probablemente no sea una buena pregunta, ¿no? Porque no está abriendo nada. Pero yo quisiera insistir en un punto en el que insiste Gadamer. La pregunta no solo abre la conversación, la pregunta no solo abre la discusión, la pregunta abre el mundo. Eso es lo que dice Gadamer. La pregunta nos abre el mundo. La pregunta nos amplía la mente, nos hace ocuparnos de cosas que antes no nos ocupábamos, nos hace ver el mundo con mayor amplitud. Sí. Amplía totalmente nuestra perspectiva, ¿no? Por eso decía lo de la identificación de un problema, ¿no? Hay problemas en el mundo, o sea, no los vemos todo el tiempo, quizá, pero pues se trata de problematizar lo que tenemos frente a nosotros. Claro, pero es que el que se hace preguntas percibe cosas en el mundo que otros no perciben. Yo siempre pongo el ejemplo de Piaget. Hay un texto muy lindo de Piaget que es el criterio moral en el niño. Y él cuenta cómo lo escribió. Él decía que se iba con su cuaderno y se sentaba a mirar a los niños jugar a las canicas. Pero es que él observaba una cantidad de cosas que los demás no veían porque tenía dos preguntas en su cabeza, y es: ¿cómo practican las reglas los niños y qué conciencia tienen de esas reglas? Como él tenía preguntas, pues ve lo que otros no ven, ¿no? Como Newton tenía preguntas en su mente, la caída de una manzana, como cuenta la leyenda, le ayudó a descubrir muchas cosas. Como Arquímedes tenía preguntas en su mente cuando el rey de Siracusa le pidió que examinara la corona a ver si era de puro oro o no. Pues cuando él vio subir el nivel de la bañera, porque se estaba haciendo preguntas, descubrió cosas que otros no habrían preguntado. Sin preguntas uno no tiene intuiciones. Sin Pero, preguntas no puede hacer análisis. ¿será que antes va la contemplación y después la pregunta? Porque primero, o sea, entiendo lo que estás diciendo, que pues que porque tienen preguntas ven cosas que otros no, pero a lo mejor porque vemos cosas que otros no, porque estamos observando constantemente, podemos llegar a hacer la pregunta y luego es un proceso que se retroalimenta, ¿no? Tienes razón en que pues no es una pregunta que abre solamente el diálogo. Aquí lo estamos pensando en el contexto de filosofía para niños, pero
a final de cuentas, cuando uno se pregunta a sí mismo, también ocurre un diálogo interior, ¿no? Que Claro, te claro. lleva pues sí, a reiniciar, a hacerte nuevas preguntas, y eso, pues me parece que nos indica la bondad de la pregunta. Ahí hay una pregunta por la contemplación, pero ahorita podemos volver a ella. Gabriela, adelante. Y con lo que están diciendo, a mí me hacen pensar que una buena pregunta tiene que ver con justo eso, con hacer pensar. O sea, desde mi perspectiva, además de lo que ya dijo Monse, lo que estabas comentando, Diego, creo que tiene muchísimo que ver con eso. O sea, una buena pregunta no es, hay muchas preguntas y todas tienen cierta utilidad, todas, hasta para la localización de algún lugar, el estado del tiempo, etcétera, no hay infinidad. Pero yo creo que una buena pregunta, y más en el contexto en el que nos dedicamos, es esa pregunta que nos hace pensar, pero que no se queda solo en la primer pregunta, sino que esa pregunta que me hace pensar me hace generar también nuevas preguntas. Y creo que muchas veces a eso se debe justamente el éxito o el no éxito en una comunidad, de que a veces hacemos preguntas que no nos llevan a ese pensar o incluso replantear lo que ya nos habíamos planteado con anterioridad. Sí, mira, Gadamer lo pone muy bellamente. Una pregunta tiene sentido cuando abre un sentido. Sentido quiere decir dirección, ¿cierto? Ese es uno de los sentidos del término sentido. Tener sentido es llevar una dirección. Entonces, una pregunta que se responde fácilmente, ¿ya? No tiene mucho sentido. La pregunta, ¿quién descubrió América? Pues sí, eso, Cristóbal Colón y ya, no es. Una pregunta interesante es la que genera otras preguntas, que abre una dirección en el preguntar, que nos lleva más allá de lo que ya sabíamos, que nos hace pensar en otras cosas, que nos hace observar lo que antes no observábamos, ¿cierto? Que nos permite construir sentido. Esas son las preguntas filosóficas. Las preguntas filosóficas fundamentalmente apuntan a eso, a construir sentido. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué se llama como se llama? ¿Qué es propiamente como una pregunta, plantea una pregunta metafísica? ¿Cómo llegué yo a saber que eso era así? Como las preguntas epistemológicas. ¿Cómo sé yo que esta razón es mejor que esta otra para actuar? ¿Cómo sabe uno qué razón es mejor que otra? Entonces, esas son preguntas de sentido, ¿no? Homero. Gracias, Diego. Bueno, quiero comentarles que hablando sobre este tema de las preguntas, tuve la oportunidad de estar visitando la Universidad de Río de Janeiro con Walter en 2019 y me invitó a una clase de doctorado que él tenía y precisamente estaban trabajando este tema de la pregunta. Y bueno, la primera pregunta después que me presenté, la pregunta que me hicieron fue que cuál era mi punto de vista acerca de la migración de personas que vienen de países centroamericanos o hasta de África que están pasando por México, ¿verdad? A mí se me hizo una pregunta abierta, muy amplia, que le dije, bueno, va a depender de muchas cosas. Estamos hablando desde el punto de vista político, estamos hablando desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista educativo, o sea, cómo quieren que las entremos, ¿verdad? Entonces, ahí te das cuenta que la pregunta abierta te deja margen a que te abras mucho hacia la respuesta que pretendes dar, ¿sí? Lo que sí después me sentí encajonado fue porque a otros estudiantes me querían como que extraer cierta información sobre cuestiones políticas y bueno, ahí fue una discusión, hay un debate que tuvo que ¿cómo se dice? Intervenir Walter, porque aparte de la diferencia de lenguaje y todo eso del idioma, ellos me hablaban
en portugués y algo entendía y luego ya me explicaba Walter y todo eso. Pero sí es muy importante saber qué pregunta vamos a hacer, porque yo no vi ahí lo que estamos viendo en tus cuadros inéditos que presentaste en esta, ¿cuál llamamos la 11ª reunión? ¿Sí? Acerca de la pregunta filosófica, ¿sí? Y entonces me doy cuenta de la importancia de la pregunta y sobre todo si estamos trabajando con niños, que ahorita más adelante lo vamos a ver, qué preguntas podemos hacer a los niños, preguntas filosóficas, pero ya lo veremos más adelante. Claro, Era pero un comentario. fíjate, Homero, que lo que tú estás diciendo hay una respuesta a la primera pregunta de Tania, y es ¿cómo hacer buenas preguntas? La primera condición para hacer buenas preguntas es que uno aprenda a diferenciar cómo hace preguntas. Y que no es lo mismo hacer una pregunta abierta que una pregunta cerrada, y que cada cosa tiene su ocasión, que tienen características distintas, que sirven a fines distintos. Que cuando uno hace una pregunta filosófica no es lo mismo hacer una pregunta lógica que una pregunta epistemológica o metafísica. Uno tiene que saber, uno tiene que poder clasificar las cosas y ver sus diferencias, ¿sí? Para hacer uno buenas preguntas, no puede preguntarse en abstracto. Tiene que preguntarse en concreto. ¿Qué diferencia esta pregunta de esta otra? Esos cuadros que ahorita vamos a examinar, esos cuadros yo lo hice trabajando con profesores durante años, viendo qué tipos de preguntas, clasificándolas, organizándolas, intentando caracterizarlas, buscando ejemplos. Porque es que uno tiene que entender, no siempre se pregunta de la misma manera, no siempre se pregunta con el mismo fin, no siempre se pregunta del mismo modo. O sea, preguntar es muy difícil. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Gadamer, de que preguntar es más difícil que contestar en un sentido básico. Preguntar bien supone mucho cuidado. Uy, hacer preguntas. Yo permanentemente tengo, por mi trabajo en clase, cuando redacto textos para niños o todo eso, uno de mis trabajos siempre es cómo formulo bien las preguntas. Eso es de un cuidado. Y nosotros ordinariamente somos muy descuidados al formular preguntas. Las hacemos de modo confuso, vago. Preguntar es una cosa de mucho cuidado. Para responder bien, yo necesito una sola cosa: conocimiento. A mí me preguntan y yo puedo dar una respuesta si conozco el tema, si no, no puedo dar una respuesta. La respuesta lo que me exige es básicamente conocimiento. La pregunta lo que me exige es mucho cuidado. Saber a quién le hago la pregunta, saber qué elementos tiene la pregunta, saber cómo están relacionados los elementos de la pregunta. Es una cuestión de sumo cuidado. Es una cuestión supremamente delicada, ¿no? Por eso es que preguntar no es nada fácil. Entre otras, esa era lo que más le criticaban a Sócrates. No sé si ustedes recuerdan, al comienzo de un diálogo de Platón, del Gorgias, uno de los personajes del Gorgias, Polo, se pone furioso con Sócrates, le dice: es que usted es un maldito. Claro, usted viene siempre y pregunta aquí, y entonces como usted no solo pregunta y nunca toma una posición, entonces nos hace quedar mal a todos, etcétera. Bueno, entonces le dice: bueno, listo, Polo, tranquilo, no hay problema. Pregunte usted. Pregunte usted, Polo. Y entonces Polo empieza a preguntar y se pega una enredada terrible. Sócrates le dice: ve que preguntar no es tan fácil. Ve que preguntar no es tan fácil. Es más fácil echar un discurso. Y los maestros nos preparamos más para echar un discurso que para hacer preguntas. Porque es que la pregunta lo baja uno de la teoría abstracta y lo pone en la situación concreta. Esta persona, este lugar, este problema. Porque si yo le voy a hacer una pregunta a un adulto sobre un tema
y sobre ese mismo tema le voy a preguntar a un niño, tengo que preguntarle de otra forma distinta. La pregunta implica un conocimiento de la circunstancia concreta en que lo hago, ¿no? Entender qué se pregunta, quién se pregunta, cuál es el horizonte de sentido que abre la pregunta, cuál es el contexto en el que estoy preguntando, todo eso que veíamos la vez pasada. Preguntar es una cosa muy delicada y por tanto tenemos que practicarla y practicarla para ir ganando habilidad. Pasemos al y vamos Es que hay una pregunta que no va directamente hacia la pregunta. Esta de, ¿se puede educar al pensamiento? Pues la verdad yo pienso que sí, porque de otra manera pues no estaríamos trabajando en esto, ¿no? Porque todos pensamos, pero la diferencia está en cómo pensamos. Entonces creo que eso sí tiene mucho que ver con la manera en que nos vamos formando y lo relaciono, en que nos vamos cuestionando, creo que va transformándose nuestro pensamiento. Entonces creo que sí se educa. Si nosotros mismos pensamos en cómo pensábamos hace 20 años, lo más probable es que no estemos pensando de la misma manera, que tampoco estamos pensando las mismas cosas y que si pensamos las mismas cosas, ahora las vamos revisando de diferente manera, ¿no? Incluso me gusta mucho un texto de Félix García Morillón, que la verdad yo ahí lo descubrí. Yo hace años pensaba que la inteligencia ya había quien nacía inteligente y quien no, y ya. Entonces, pues veo cómo a través de la pregunta, de educar nuestro pensamiento, a la par se va desarrollando también la inteligencia. Y hay una pregunta que creo que no habíamos abordado de las que nos colocó Tania. Sí, pero fíjate que ahí hay un punto interesante, Gabriela, y es, claro, todos suponemos que se puede educar el pensamiento, pero lo educamos para fines distintos y de formas distintas, ¿cierto? Si yo quiero educar mi pensamiento para ser ingeniero, tengo que aprender, por ejemplo, a hacer determinados tipos de cálculos, ¿cierto? Entonces necesito, por ejemplo, una base matemática muy fuerte, porque el ingeniero tiene que calcular la resistencia de los materiales, la dilatación, bueno, una cantidad. Entonces el tipo tiene que saber física, tiene que saber hacer bien operaciones matemáticas, porque si hace mal los cálculos se le cae el edificio. Claro. Y tiene que educar su pensamiento para eso. Si lo queremos educar para la filosofía, lo esencial es aprender a preguntar. Si lo queremos educar para ser maestros y particularmente maestros de filosofía y de filosofía con niños, la herramienta número 1 es la pregunta. Sin eso, si no mejoramos nuestra capacidad de preguntar, estamos haciendo muy poquito. Pero yo creo que hasta en las matemáticas, Diego, la verdad, yo pienso que hasta para las matemáticas, para educar tu pensamiento en las matemáticas también requieres de la pregunta, porque en muchas todos los veces, campos. claro, hasta para hacer cálculos y además necesitas cuestionar varias cosas, ¿no? Sin Entonces, duda, creo que la también, pero pregunta, en filosofía especialmente. Pero es que yo creo que la pregunta es una herramienta básica de todo aprendizaje. Las personas que aprenden mejor son las que saben hacer y pueden hacer buenas preguntas, pero en filosofía es absolutamente indispensable. Marisol, muy breve porque le vamos a dar la palabra a Marta. Yo estoy de acuerdo bueno, con la intervención que hace Gaby y me hace pensar justo lo que tú mencionas, Diego, que creo que de acuerdo al tipo hacia donde se dirige el pensamiento de una persona es como se educa, pero una obligación que tenemos los maestros, sobre todo los de educación básica, es como educar el pensamiento con las preguntas adecuadas de acuerdo a las asignaturas que estamos trabajando. Y si en filosofía para niños los maestros o los facilitadores hacemos buenas preguntas, pues podemos educar el pensamiento. Gracias. Claro,
Recuerden el ejemplo que yo les puse, está tomado de las ciencias naturales, que fue mi profesor de quinto grado. Le empezó por la pregunta sencilla: ¿qué pasa si mezclo agua y aceite? Le respondimos que el agua se va para abajo y el aceite se va para arriba. Entonces nos pregunta, ¿por qué? Porque el agua es más pesada que el aceite. Hasta ahí son dos preguntas que llamábamos en algún momento de rutina. Pero de golpe nos saca una pregunta que nos sorprende y nos dice, ¿y si yo tomo una esferita de plomo y la tiro al mar, qué pasa? Todos lo decimos, se hunde. ¿Eso quiere decir que esa esferita pesa más que toda el agua del mar? No, no. Nos pone a pensar científicamente. La pregunta también es esencial, no solo en el pensamiento filosófico, sino también muy esencial en el pensamiento científico. Bien, Marta, adelante. Entonces, Marta nos va a comentar el primer cuadro referente a los 5 tipos básicos de preguntas. Preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas retóricas, preguntas absurdas y preguntas filosóficas. Adelante, Marta. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Por qué preguntamos? ¿Desde cuándo se ha planteado preguntas el hombre y para qué? Este tipo de cuestionamientos es el que me animó a participar el día de hoy. Porque yo me he preguntado dónde inician las preguntas. ¿Quiénes fueron los primeros en preguntar? Y sobre este tema, un profesor de filosofía hace varios años me sembró una inquietud y él decía que el primer pueblo en preguntarse por el ser fue el pueblo griego. Y yo siempre me he quedado con la tentación, y antes de eso, ¿qué sucedió? El Homo sapiens, desde luego que tuvo que hacerse otro tipo de preguntas, no nada más por el ser, sino por las condiciones climáticas, por los fenómenos naturales, por cómo tenía que desplazarse según la época y el clima y demás. Y al tratar de tejer un hilo conductor entre estos cuestionamientos, en una ocasión oía una maestra, alumna del doctor Villoro, que platicaba que Villoro decía que los fenicios, al entrar en contacto con los griegos, y allí se ponen en interrelación dos maneras de, yo supongo, dos maneras de ver el mundo, porque los orientales tenían una tradición más religiosa, más mística, mientras que probablemente los pueblos del continente europeo todavía no eran tan religiosos, tan místicos. Y entonces hay un choque de culturas, y entonces en ese intercambio entre los fenicios y los griegos empezó a haber también un intercambio de ideas. Y entonces yo digo, bueno, ahí hay un antecedente, no son nada más los griegos los primeros que se plantean estas preguntas. Y entonces empecé como a tratar de buscar este hilo en la historia. Pero como no me toca a mí hacer las preguntas de carácter filosófico, más bien me tengo que centrar en la primera parte del cuadro, pero les quería yo compartir como esta inquietud por ubicar dónde empieza la pregunta y qué es lo que se preguntan los primeros pueblos. Sobre todo si se dice, o como decía este maestro que les platico, que los griegos fueron los primeros en preguntarse por el ser. Y entonces yo empiezo a cuestionarme con el tema que nos ha tocado revisar, si yo sabía preguntar, y desde luego que me doy cuenta que no, porque yo usaba de manera indiscriminada las preguntas abiertas, las cerradas, las retóricas, las absurdas. En algún tiempo participé en un programa que se llamaba Aprendiendo a través del arte, y allí se propiciaba que los niños muy pequeños aprendieran a preguntar, pero era más bien para relacionar las expresiones de los cuadros con los sentimientos que ellos tenían. Y luego en coaching también nos dieron alguna orientación de que la pregunta es la herramienta para empezar
a conocer o a preguntar, a plantear, a que el consultante se abra y dialogue acerca de sus preocupaciones o del momento por el que está viviendo. Y entonces allí volví a reflexionar acerca de la importancia de la pregunta. Pero ahora me doy cuenta que mi ignorancia es muy grande. Y entonces yo a mí me digo, de haber conocido antes esta información, yo debí de haber sido más cauta, más precisa al interactuar con mis alumnos y entonces al tener una intención más definida de cómo y para qué se pregunta. Y entonces, con todo ello, yo me planteo que si el arte de preguntar forma parte de algún currículum para docentes, ¿podemos llamar teoría a este complejo entramado para obtener diversas respuestas? Si la pregunta tiene tanta importancia para la educación, para el maestro y para la formación de los alumnos, ¿cuándo y cómo vamos a aprender a preguntar? ¿O la ignorancia es la que se suple por la intuición? Esas son mis preguntas. Vale, muchas gracias, Marta. ¿Nos las pones, por favor, en el chat? Sí. Yo quisiera retomar algo mientras tú nos vas poniendo la... Tú haces una pregunta general que es muy importante y es ¿por qué preguntamos? ¿Qué hay en la naturaleza humana, digámoslo así, que nos lleva a preguntar y a que todos los pueblos se pregunten, ¿cierto? Esa es una pregunta interesante, esa es una pregunta cultural, digamos. Uno se podría preguntar, por ejemplo, ¿las comunidades indígenas se preguntan de la misma manera que nosotros? ¿O no se preguntan? ¿O qué tipo de preguntas se hacen? ¿Qué tanto signo de inteligencia, de civilización es el preguntar, por ejemplo? Luego las personas que no preguntan y que lo aceptan todo tal cual está dado, pues, pero esa es una pregunta general, pero esa pregunta se puede hacer de modo concreto y es, ¿para qué preguntamos? Y entonces yo creo que la respuesta es, ¿para qué preguntamos? Para muchas cosas distintas. Y entonces tenemos que saber para qué estamos preguntando. Y si sabemos para qué estamos preguntando, sabremos qué tipo de preguntas son las que tenemos que hacer. Si yo le hago un examen a un estudiante, un examen de conocimientos, ¿para qué le pregunto? Para ver si me da las respuestas correctas. Lo estoy examinando. Estoy examinando si el tipo sabe. Necesito preguntas mucho más cerradas. No le voy a pedir opiniones. Lo que saber si yo lo que quiero es desatar una discusión, tengo que hacerle preguntas más abiertas. ¿Para qué preguntar? Pues vamos a preguntar para discutir, vamos a preguntar para simplemente compartir opiniones, vamos a preguntar para examinar a otros, vamos a preguntar como una forma de imponerle a otros ciertos juicios. Entonces ahí usamos las preguntas retóricas. La pregunta es eso, si es legítimo o no. Eso ya será otra discusión. Pero la pregunta es, ¿para qué preguntamos? Y entonces hay que preguntar qué es lo que buscamos al preguntar. Y de acuerdo a lo que busquemos, pues nos servirán un tipo de preguntas u otro tipo de preguntas. Me quedo pensando en esto último. Curiosamente, si bien las preguntas de Marta dan para varias cosas, también me quedé muy intrigado por esto que planteabas ahora, Diego, y que ya planteabas tú, Marta, al inicio, sobre lo que nos lleva a preguntarnos y a preguntarnos sobre ciertas cosas. Y solo un poquito tratando de estirar o de explorar eso me parece interesante la relación entre pensamiento y lenguaje. Y cómo ahí, o sea, lo pienso porque más allá de que creo que es un tema de reflexión muy interesante en términos de cómo evoluciona
las culturas, el lenguaje, cómo influye sobre la forma de pensar y sobre la forma en la que nos preguntamos. También lo pienso en la historia propia de cada uno de nosotros y de nuestros estudiantes, ¿no? O sea, cómo en la medida que evoluciona o se desarrolla su, digamos, una estructura lingüística, también se van desarrollando estructuras de pensamiento y formas de preguntarnos, ¿no? Esta conexión entre Grecia y los fenicios es muy interesante porque una de las cosas que los fenicios aportaron a Grecia fue el lenguaje, el alfabeto fonético, digamos. Y el alfabeto fonético habría otras formas de representación que los lenguajes, digamos, pictográficos o silábicos, digamos, tenían menos posibilidades en términos de abstracción. Y los alfabetos fonéticos abrieron nuevas posibilidades de abstracción. Y a lo largo de años y años fue generando otras posibles estructuras de pensamiento. Claro, hay muchas variables que confluyeron en que, digamos, todo el eje Atenas, Grecia fuera lo que fue, pero ahí hay una variable interesantísima que es la del lenguaje. Y lo pensaba yo justo con nuestros niños, como al final el programa de filosofía para niños, digamos, trabaja en torno al pensamiento, pero a través del lenguaje, ¿no? O sea, como que al momento de escuchar a Marta y ahora escucharte a ti, me venía a la mente esa conexión. Entonces sí, me interesaba ponerlo un poquito en la mesa como para ver si aportaba algo ahí en esta discusión, conversación. ¿No? Ese aporte es clave porque la pregunta se hace en un medio específico que es el del lenguaje, ¿cierto? Cierto. Y muchas de las confusiones al preguntar son confusiones estrictamente ligadas al lenguaje. Por ejemplo, hay vaguedad en los términos. Uno no sabe qué le están preguntando. ¿Me está preguntando es por esto o por aquello? O usa uno un término ambiguamente, ¿cierto? Entonces, el esfuerzo de preguntar implica también un esfuerzo permanente por clarificar el lenguaje que usamos. Si uno no utiliza el lenguaje con cierta precisión, las preguntas de uno son imprecisas, disparatadas, incomprensibles, quedan mal planteadas, ¿no? Porque la pregunta se hace en el medio del lenguaje y el lenguaje es un medio. Yo siempre comparo el lenguaje como con una superficie resbalosa. El lenguaje es como si uno tuviera que caminar por una superficie llena de jabón. Tiene que ir uno despacito, pisando firme, porque en cualquier momento se cae. Entonces, por eso mismo también es tan difícil preguntar, porque le obliga a uno a hacer precisiones lingüísticas, a escoger las palabras adecuadas, a relacionarlas de la forma adecuada, a darle a la pregunta la dimensión que tiene. Uno de los graves problemas de preguntar es que la gente empieza a preguntar y va juntando una cosa con otra. Bueno, y entonces yo quería preguntarte si dado que tú eres una persona que tal y que has sido no sé cuánto y que tienes tanta experiencia en no sé qué más, y le da vuelta y no pregunta. No, la pregunta tiene que ser precisa. ¿Tú qué piensas de esto? Porque no la pregunta se difumina. No, la pregunta tiene que ser precisa, clara. Y uno tiene que saber para qué pregunta. Y entonces tiene que saber si va a formular una pregunta abierta, cerrada, si quiere una pregunta absurda para generar desequilibrios cognitivos. Si uno plantea una pregunta filosófica es para ahondar en el significado de un término o en el significado de una experiencia. Bueno, eso es lo que yo quería señalar. A ver, ¿quién tiene? Gabriela había puesto en el chat una observación sobre una de las preguntas de Marta. No, primero, Bien, lo que yo supongo es que dentro de la carrera de filosofía y letras debe existir una disciplina que aborde la cuestión de la pregunta, porque
lo que dice Marta es que si existe, o sea que en algún currículum debe existir o formar parte esta materia de la pregunta. Entonces, yo creo que todos los que estudiaron filosofía, porque yo no soy filósofo de carrera, sí, deben conocer bien su estructura curricular y saber si existe esta como una disciplina de parte del currículo, ¿verdad? Mira, Homero, a mí me pasa todo lo contrario. Yo sí he estudiado filosofía en todos los niveles, hice pregrado, maestría, doctorado, he sido profesor, he sido todo. Entonces, y yo te puedo decir que a los filósofos en ninguna parte les enseñan a preguntar. En ninguna parte. Eso no hace parte de ningún país. Lo más que uno aprende es cuando ve a Sócrates y a Platón, como preguntan, un modelo interesante, de golpe lee esto de Gadamer, pero los filósofos no sé, nunca se han interesado mucho por pensar cómo se pregunta bien. Más aún, en el mundo académico de la filosofía, o no se pregunta o se suele preguntar muy mal. Si uno va a una conferencia de filosofía académica, casi siempre hay alguien que expone y luego aparece otro entre el público que entonces dice, voy a hacer una pregunta y echa otro rollo de 20 minutos. Hasta que le dicen, oiga, si va a preguntar, pregunte algo. En filosofía académica no se suele preguntar. Y cuando se pregunta, se pregunta muy mal. Las preguntas son tremendamente retóricas, las preguntas tienen 20.000 partes que uno no sabe cómo relacionar, no se va al grano. Una buena pregunta tiene que ser precisa. Una buena pregunta no es un comentario, como bien dice Montserrat. Preguntar no es hacer un comentario. Es lo que le pasa a los jóvenes periodistas. ¿No han visto los jóvenes periodistas cuando en una rueda de prensa preguntan, por ejemplo, en fútbol? Entonces ellos les dan la palabra para que pregunten y entonces ellos se dedican 5 minutos a comentar el partido. Es que no es para comentar. Usted tiene una persona a la que le quiere hacer, pregunte. En relación a tu comentario, perdón, en relación a tu comentario, Diego, participé hace unas 2 semanas atrás en una reunión de filosofía aquí en Durango, de la Escuela de Filosofía de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y había varios filósofos invitados, pero entonces estaban hablando sobre la fe, y ahí hubo un debate, una discusión, una mala discusión, la considero yo así ya con lo que hemos estado viendo, porque ahí se trataba de quién tenía más razón. Entonces se enfrascaron 2 filósofos a discutir sobre la fe, la religión y demás, y te juro que hasta el auditorio estaba viendo como que eso era una pelea, ¿verdad? Entonces eran filósofos de profesión y estaban ellos discutiendo cosas que de veras no tenían sentido. Claro, eso pasa mucho en la filosofía académica. Las discusiones son, uno, a ver quién sabe más, o a ver quién cita más autores, o a ver quién tiene razón, o a ver quién insulta más al otro. No. Una buena discusión filosófica lo que hace es plantearse preguntas interesantes, ¿no? Vale, Gabriela, y vamos enseguida al descanso. Adelante, Gabriela. Bueno, pues ahí me llamó mucho la atención la primera pregunta, bueno, todas, pero me clavé mucho en la primera pregunta de Marta. Esta que dice, ¿el arte de preguntar forma parte de algún currículum para docentes? Híjole, Marta, en los libros de texto de educación básica, por ejemplo, ya viene en México la modalidad de que te vienen los textos y demás y te vienen varias preguntas para que el docente las haga a sus alumnos. Siguiendo la idea de Diego, yo pienso que tú aprendes a preguntar leyendo, pero habría que revisar qué leemos y qué tipo de preguntas estoy aprendiendo a hacer a partir de esas lecturas que hago. Justo hoy, antes de iniciar este curso, estaba revisando los libros de historia que me dejaron por ahí una comisión en el trabajo
Y yo estaba leyendo justamente el tipo de preguntas que se hacen en esos libros de historia. Y todas son para el rescate de información. Entonces, en tu pregunta me surgió la duda, ¿a qué te refieres con el arte de preguntar? Porque desde mi perspectiva va más allá y tiene que ver con esa parte que les compartí hace un rato, ¿no? Para mí una buena pregunta tiene que ver con el hacerte pensar. Y las preguntas que me encontré, llevo apenas 3, ahí se me fue, ¿cómo no? Ya no son bloques, 3 temas de la revisión de estos libros, porque apenas hoy me dieron la comisión, y todas las preguntas que yo me encuentro es, ¿qué crees que hacían? ¿Qué crees que comían? ¿Qué crees que hicieron? ¿En dónde fue? ¿Quién fue? Que son preguntas que en el mismo texto las vas a rescatar. Entonces, cuando te refieres al arte de preguntar, ¿en qué sentido va ese arte de preguntar? Porque hacer preguntas, preguntamos, pero ¿cuál sería desde tu perspectiva el arte de preguntar? Eso que estás diciendo es muy importante. El arte de preguntar no es el arte de rescatar información, sino de abrir el mundo. Les voy a poner un ejemplo concreto de un libro de un filósofo muy conocido, que el otro día creo que lo citó Soid, Las preguntas de la vida de Sabater. El texto de las preguntas de la vida de Sabater tiene partes muy bien escritas. Esa primera reflexión que hace sobre la muerte de Sabater es un hombre que escribe muy bien. Sin embargo, al finalizar cada capítulo pone una cantidad de preguntas. Todas las preguntas son preguntas que se responden volviendo a leer lo que él dijo. Es decir, son preguntas absolutamente cerradas, porque tienen una respuesta correcta. Lo correcto es lo que él ya dijo. Esas preguntas no generan reflexión. Esas preguntas son para que uno asimile, memorice y se aprenda lo que dijo Sabater, no para que piense uno por uno mismo. Vean el libro Las preguntas de la vida y vean las preguntas que hay al final. Y incluso Sí, son preguntas literales, que, como dice Marisol, ¿sí? Son preguntas totalmente literales, que solo se responden recogiendo la información dada por él. Sí, eso que Gabriela, muy dices, breve Diego, para darle la palabra a Marta. y así chiquitito, es que tiene que ver con el libro de Sabater. Cuando yo tuve mis primeros acercamientos a la filosofía, fue como un vademecum para mí al principio, pero después sobre la práctica y leyendo otro tipo de textos, me di cuenta que estaba haciendo lo mismo. Nada más preguntaba acerca, por ejemplo, de la muerte, pero él ya nos hablaba de la muerte, la vida, pero ya te hablaba, ya te daba sus puntos de vista y las preguntas únicamente me ayudaban como para repetir patrones con mis grupos con los que hacía filosofía para niños. Y entonces ahí aprendí que no, que tampoco era por ahí el camino, que habría que buscar otros. Claro, ahí Soy nos está mostrando en pantalla las preguntas. No las alcanzo a ver, pero yo me acuerdo que las preguntas que hacía Sabater eran preguntas que se respondían con lo que él ya había dicho. Eran preguntas cerradas que tienen una respuesta prefijada. Comparen eso con los planes de discusión del Liman. Los planes de discusión del Liman nunca hacen eso. Los planes de discusión del Liman son preguntas que le ayudan a uno a ir explorando un concepto y que le van cambiando y se la invierten y lo hacen mirar acá, lo hacen analizar situaciones, le van enriqueciendo su experiencia a partir de preguntas. Comparen esa forma de preguntar de Sabater, que es totalmente dogmática, con la forma de preguntar de Liman, que es muy distinta, porque es abierta. Bien, Marta. Bueno, nada más quería yo responderle a Gaby. Cuando yo empecé a hacer las lecturas sobre este tema, yo me sentí profundamente ignorante. Y entonces yo lo que creía es que me había perdido alguna parte de la formación en la que sí debía yo de saber el tipo de cuestiones que vienen en los cuadros, ¿no? Desde la definición, las características, las ventajas, las desventajas, ¿qué perseguimos al preguntarle al estudiante? Y entonces yo digo, bueno, ¿cuándo se dio este curso que yo no asistí? Porque es importantísimo para el maestro conocer el objetivo, la propuesta, el sentido que busca la pregunta, porque entonces de allí
es que le abre los ojos y los oídos y el sentido y la mente al estudiante. Entonces, por eso creo yo que en algún momento del currículum debería de enseñársele y no nada más como nos platica ahorita Gaby, que vienen incluidas en el texto para que releyendo el texto ya sepamos cómo responder. Y entonces es Marisol. Perdón, qué pena. Un cerrado. Vale. Marisol, adelante. Muy brevemente porque ya vamos al descanso. Creo que la pregunta, la pregunta oral tiene como propósito, no sé, desarrollar las habilidades de pensamiento donde el niño pueda ir haciendo relaciones, estableciendo, no sé, como orden en algunas cosas, como sintetizando o analizando. Pero también está, ahorita que hablábamos de la pregunta literal, me hace pensar como en la comprensión lectora, que las preguntas que Gaby nos decía que vienen en el libro de historia, que son solo son solo literales, creo que las preguntas tienen que llevar a que los alumnos puedan mejorar su comprensión lectora, y un alumno que comprende un texto que lee es un alumno que puede desarrollar otro tipo de habilidades. La comprensión lectora le dará para más, y las preguntas que se pueden hacer en una comunidad de diálogo pueden ayudarnos a desarrollar la comprensión lectora, que es una de las cosas que filosofía para niños toca. Gracias. Pero filosofía para niños siempre va más allá de la comprensión lectora. Porque es que la comprensión lectora implica construir significado. Claro, yo creo que filosofía nos ayuda a leer mejor, pero siempre va más allá de la comprensión lectora. Quisiera hacer una observación sobre la última pregunta de Marta, que me parece muy interesante, porque era algo así como, bueno, ¿y aprender a preguntar es una cuestión de intuición? No. Es una cuestión de técnica y de análisis. Es que no es, preguntar no es que uno tiene el don de preguntar, no, uno tiene que sentarse y analizar las preguntas. Para eso son esos cuadros. Yo les pido que revisen con cuidado esos cuadros. Los cuadros están pensados para que uno tenga criterios para diferenciar las preguntas. Si tenga criterios analíticos. Pero eso hay que practicarlo. Ser buen preguntador no es cuestión simplemente de ser intuitivo, es de cultivar la técnica de la pregunta, aprender a revisar si uno está preguntando bien, aprender a distinguir los tipos de preguntas que está haciendo, si son los adecuados, si no son. Es un ejercicio que uno tiene que hacer en uno mismo. Me toca a mí comentar con ustedes es acerca de las preguntas filosóficas. Sabemos que nosotros debemos, como profesores, cuestionar a los estudiantes. Me refiero como profesores de una licenciatura normal o de una escuela primaria o preescolar, secundaria, cualquier nivel. Sin embargo, los planes y programas de estudio no nos dicen que debamos cuestionar, sino que nos dicen qué información debemos de proporcionar a los estudiantes. En este sentido, pues bueno, el papel del profesor como cuestionador, ¿sí? Dentro del área de la filosofía para niños, pues es importante, ¿sí? Nosotros sabemos que en una discusión filosófica es un elemento primordial la pregunta. Si no existe la pregunta, pues no hay discusión, ¿sí? Y por lo general los niños preguntan, ¿sí? Pero ellos preguntan con el propósito de conocer, es decir, su mente es abierta, no es tan cerrada como la de los adultos. Nosotros preguntamos con el propósito a veces de herir, una pregunta que nos lleva a lastimar a las personas, o bien para saber quién sabe más o quién sabe menos sobre una determinada área. O a veces, en una ocasión me preguntaron, ¿tú crees en Dios? Di sí o no, ¿verdad? Es una pregunta cerrada que dices, no, bueno, pues yo no te voy a contestar esa pregunta porque nos llevaría a una discusión estéril, ¿sí?
Entonces los niños preguntan por conocer, o bien para corroborar si lo que ellos están pensando es acerca de lo que ellos piensan sobre la cosa que ellos están tratando de dilucidar. Sin embargo, algunos profesores creen conocer la respuesta, ¿verdad? Cuando el niño pregunta. Y ese hecho pues conflictúa el diálogo, porque al momento de participar el profesor con un punto de vista personal, pues entonces confunde al niño, ¿no? O sea, da entrada a sus creencias y pues eso lo va a confundir más, ¿no? Bueno, también sabemos que un profesor dentro de una comunidad de indagación debe promover la discusión a través de la pregunta filosófica, ¿verdad? Como tú bien lo mencionas en el cuadro, pues las preguntas lingüísticas, lógicas, epistemológicas, metafísicas o éticas. Entonces, ¿cuál sería la reacción de los niños si no utilizamos las preguntas adecuadas? Sí, yo lo digo porque en ocasiones estamos en una comunidad de lógica y la pregunta es muy ilógica, ¿no? Como las que nos mencionaba esto en una ocasión, ¿no? Que no tiene nada que ver esto con esto otro, ¿verdad? Entonces el niño se confunde y eso no nos propicia un buen debate, ¿no? Ahora, si una de las desventajas de las preguntas filosóficas, como mencionas ahí, las preguntas retóricas, es cuando son usadas en exceso, hacen poco fluida la conversación o discusión. Bueno, me pregunto entonces, ¿qué preguntas filosóficas debemos realizar para hacer más fluida la discusión? ¿Sí? Muchos de los profesores mediadores en las comunidades de indagación acostumbramos a utilizar ciertas preguntas obvias a los niños pequeños, como ¿por qué crees que ladran los perros? O los perros ladran, sí. Entonces, ¿cuáles serían las preguntas que debemos formular a los niños de 3 a 6 años? ¿Sí? O sea, porque ellos tienen sus propias ideas acerca de por qué ladran los perros, ¿verdad? Pero entonces, esta es una pregunta filosófica, es una pregunta, lógica, epistemológica, metafísica. Ahora, muchos de los profesores, pues hacemos uso del micrófono y explicamos primero 5 o 10 minutos tratando de dar una cátedra para hacer una pregunta muy corta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿cómo el profesor debe actuar ante una comunidad de indagación sin tratar de explicar tanto y hacer la pregunta concreta, ¿verdad? Bueno, esas son dos. Aquí tengo yo las preguntas que las voy a agregar aquí al chat para que ustedes las analicen. Yo quisiera retomar una cosa que está implícito en lo que nos decía Homero y en lo que estábamos discutiendo antes, y es ¿cuáles son las preguntas que vale la pena usar en una discusión filosófica? Y en general, esto se puede decir en general, pero con ciertas excepciones. En general, en las discusiones filosóficas no se deberían usar ni preguntas cerradas ni preguntas retóricas. Claro, alguna vez puede haber una pregunta cerrada, una pregunta retórica, sí, no es grave, pero en principio una pregunta cerrada no invita a filosofar, no invita a examinar las cosas, sino pide una respuesta concreta. Y una pregunta retórica es una pregunta en donde no se está preguntando nada, sino se está intentando imponer a otro un punto de vista, se está buscando el asentimiento de otro. Son preguntas que muchas veces nos manipulan. Entonces, en principio, en una discusión filosófica no debería haber ni preguntas cerradas ni preguntas retóricas.
y por tanto las preguntas deberían ser o abiertas o filosóficas, o abiertas para que surjan distintos puntos de vista, o filosóficas para ya precisar el significado. Es decir, preguntar por el significado de un término, preguntar por las fuentes del conocimiento, preguntar por la naturaleza de algo, como las preguntas metafísicas, o preguntar por el modo de razonar, como las preguntas lógicas. En principio, en una buena discusión filosófica tiene que existir preguntas abiertas y filosóficas. Y podrían usarse, bajo determinadas circunstancias, las preguntas absurdas, porque las preguntas absurdas pueden generar disonancias cognitivas. Yo en medio de una discusión puedo meter una pregunta absurda como para hacer que la gente se sorprenda, no entienda, se sienta perplejo. Sócrates lo hacía mucho. Hay partes de los diálogos de Platón muy bonitas donde Sócrates hace preguntas tontas y genera perplejidad con preguntas tontas. Hay partes donde dice, pero ¿por qué eso? Uno se pone a mirar con cuidado y Sócrates muchas veces formula preguntas tontas. Y las preguntas tontas son maravillosas porque lo sacan a uno de su libreto. Una pregunta tonta formulada en el momento adecuado lo saca a uno del libreto, lo obliga a pensar. Ante una pregunta tonta, ante una pregunta absurda, no sirven las respuestas preparadas. Tiene uno que pensar. Bueno, ese era el aporte que quería hacer. Bueno, está abierta el comentario y la discusión de lo que nos acaba de plantear Homero. ¿Quién quiere intervenir? Sí, Monche, adelante. Gracias, Diego. Ay, perdón. Pues está muy interesante esto de pensar cómo podemos utilizar las diferentes preguntas. Sobre las preguntas éticas, que es la pregunta que plantea Homero de si las preguntas éticas solo pueden referirse a lo bueno o lo malo, a lo conveniente, justo, injusto. Me parece interesante porque pues sí suelen plantearse como preguntas que son dicotómicas, ¿no? O es sí o es no. Y eso podría parecer que las vuelve preguntas cerradas. Entonces, como que esos temas creo que hay que tratarlos con mucho cuidado para que a pesar de que se tome una postura, se justifique, ¿no? Entonces, como que esas preguntas tienen que llevar siempre la parte de la justificación. Hace poco estaba platicando con un exalumno mío, que ahorita está estudiando sociología en Canadá, y me comentó muy indignado que su maestro de filosofía les encargó escribir un ensayo sobre argumenten si la filosofía es buena o mala para la sociedad. Y me dice, bendito maestro de filosofía, porque ¿cómo? Que si es buena o mala, porque puede ser las dos. Y le digo, no, es que también en filosofía tú tienes que tomar una postura, ¿no? Pero ¿cuál fue el argumento que diste y por qué dices que es buena o es mala? Porque pues creo que todos los que hemos estudiado filosofía a lo mejor pensamos que es buena para la sociedad, pero a lo mejor hay argumentos para decir que no. Entonces, como tratar de impulsar a que se exploren las diferentes alternativas sería lo ideal para este tipo de discusiones, pero ciertamente no es tan fácil, ¿no? Algo así como los que estuvimos en la plática de Félix el sábado, con lo de los dilemas morales, que pues parece que solamente es una solución, ¿no? Como, pues yo pienso que es esto y me puedo simplemente enfrascar en esto. Entonces creo que muy importante lo que dices, Diego, de centrarnos más en tratar de plantear las preguntas abiertas y las preguntas filosóficas, más allá de las retóricas. Creo que en filosofía, bueno, quienes estudiamos filosofía y quienes hemos dado cursos de filosofía con alumnos de prepa, sobre todo, como que se queda mucho la gente en las preguntas retóricas. A mí me toca eso mucho con mis alumnos, de que pues lo que estás planteando es retórico, no sé si quieres dialogar o no. Pero sí creo que para los temas éticos hay que procurar siempre la amplitud.
Déjame hago dos precisiones sobre eso, Montserrat. Lo primero es esto. Yo creo que tú tienes razón en una cosa. Las preguntas éticas nos obligan a tomar una posición. Uno o está a favor o está en contra del aborto. Y puede estar a favor o en contra con una cantidad de matices, pero uno tiene que finalmente decir si está a favor o en contra. ¿Cierto? Uno está a favor. Es decir, las preguntas éticas nos obligan a tomar posición, pero eso no implica que tengan que ser formuladas dicotómicamente. Cuando a uno le preguntan, si la pregunta ¿es bueno o malo fumar marihuana? Yo les diría, a mí no me hagan esa pregunta de esa manera. Es que ya me están poniendo dos posiciones extremas. Déjenme, yo puedo matizar, ¿cierto? Pero si me lo ponen dicotómicamente, ¿es correcto o incorrecto faltar al trabajo aduciendo una enfermedad falsa? Pues yo puedo decir, pero uno podría plantearse, ¿podría bajo ciertas condiciones ser legítimo decir una mentira para tal cosa? ¿Sí? Las preguntas éticas se pueden plantear de una forma que no sea dicotómica, que no le condicione la pregunta a uno. Ese es uno de los problemas que tienen los dilemas morales, ya que los nombró. Lippmann tiene un pasaje en una nota de Philosophy in the Classroom muy interesante sobre los dilemas morales de Kohlberg. Y él dice, el gran problema de los dilemas morales es que nos ponen a tomar una decisión y luego a justificarla. Y no nos dejan que examinemos la situación. Nos condicionan primero a que tomemos una posición y luego a que busquemos justificar la ultranza. Y lo que se espera en la investigación ética, diría Lippmann, es que uno examine todos los elementos, sopese las circunstancias, vea las consecuencias, intente evaluar las razones que tiene para actuar de una forma u otra, no simplemente que tome una decisión y luego intente justificarla. Entonces, las preguntas éticas nos obligan a tomar posición, pero no tienen que plantearse dicotómicamente necesariamente. Y yo sí diría, uno sí tiene que tener mucho cuidado con las preguntas retóricas, porque las preguntas retóricas son manipuladoras. Y tú no creerías que, yo le estoy inclinando a que se vaya para allá, ¿cierto? Y dime, ¿y tú no estarías? ¿Y quién sería? ¿Y quién es? Yo me acuerdo en los sermones, y entonces el cura, por ser democrático, empieza en su sermón a hacer preguntas, pero las preguntas todas tienen respuesta incorporada. ¿Y quién fue el que murió en la cruz por nosotros? Todos, pues Jesucristo. Y diga que explique qué quiere decir que Jesucristo murió en la cruz por nosotros. No ponga a la gente a repetir cosas mecánicamente. Las preguntas retóricas hay que ponerles mucho cuidado porque no generan reflexión. Más bien son la base de la manipulación. Vale. Bien. Quisiera aportar algo más, Diego. Adelante, Homero. Sí. Tuve la oportunidad de trabajar con adolescentes que la mayor parte de ellas fueron abusadas en la infancia o en la adolescencia. Y la pregunta fue que si los violadores que abusaron de ellas merecían la pena de muerte. Y ese fue el detonador de un debate muy amplio en donde cada quien daba su punto de vista y explicaba por qué y daba sus hipótesis, pero también decía lo que podría suceder después si decidían hacer algo. Una decía, no, que no les den la pena de muerte, ¿sí? Porque deben sufrir lo que ellos sufrieron. Estando en la cárcel los van a violar a ellos, etcétera, ¿sí? Otras decían, no, mejor que los castren. Con eso les quitan a ellos todo su machismo. Otras opinaban que no era
el hecho de que los castraran o que los asesinaran ellas o sus familiares, que porque podría haber consecuencias, después se iba a haber venganzas. Acá en México, en las rancherías, los problemas de peleas familiares son muy comunes y se matan entre familias. Entonces, ella decía que podría tener consecuencias y que no quería un mal para sus hijos. En fin, lo que sí fue un detonador de una discusión que me parece que fue bastante productiva, porque al final dijeron, bueno, que la ley haga lo que tenga que hacer, pero entonces había también controversia en cuanto a los jueces corruptos, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso la pregunta ética sobre si sería justo eso de que desproporcionar, que hubiera pena de muerte para los violadores. Pero fíjate que es que ese es el problema, por eso no sabemos discutir sobre problemas éticos, porque primero tomamos posiciones a ultranza. Yo vuelvo a decir, vayan y miren las discusiones sobre el aborto, son de una irracionalidad, son de un dogmatismo. Entonces los de derecha parten, el aborto es un delito. Ese es el punto de partida absoluto, y entonces ya ahí no hay nada que discutir. Es un delito, hay que castigarlo ya. Los más de izquierda dicen, el aborto es un derecho. Si es un derecho, entonces impone todo tipo de obligaciones al Estado y examinemos el problema primero. Examinemos el problema. Yo no creo que el aborto sea ni un delito ni un derecho. Es una decisión difícil de tomar en circunstancias determinadas que habrá que examinar con mucho cuidado, todo lo que quiera. Pero yo no puedo partir de entrada. El gran problema de las discusiones es que se toma una premisa absoluta y luego se argumenta desde ahí dogmáticamente. No, una discusión ética tiene que ser otra cosa. Yo les recomiendo que miren mucho la noción de investigación ética de Lippmann, que es muy interesante. Lippmann dice, un momentico, ¿qué es hacer investigación ética? Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de cómo son nuestras opciones morales, cómo hemos llegado a ellas, por qué creemos eso, cómo llegamos a valorar eso de esa manera que lo valoramos, cómo juzgamos nuestros actos, tenemos en cuenta todas las circunstancias, valoramos nuestras razones, evaluamos las razones que damos, prevemos las consecuencias de nuestros actos, tenemos clara conciencia de las reglas, del sistema de reglas en que estamos implicados. Porque si uno de entrada toma una discusión, las discusiones sobre el aborto y sobre muchos otros temas son absolutamente dogmáticas, son dos posiciones totalmente cerradas, no están discutiendo nada. No son capaces de hacerse una pregunta, parte de un supuesto absoluto que nunca cuestionan. Ahí no hay discusión, ahí no hay reflexión, ahí no hay nada. Vale. Nos queda el último comentario, María José, sobre el texto de Lippmann y Anne Margaret Sharp. Yo querría solo hacer una anotación previa. Hay una pregunta que nos planteó Homero que es muy interesante. Con los niños más pequeños, niños entre 3 y 6 años, ¿qué tipo de preguntas usar? Yo creo que se pueden usar algunas preguntas filosóficas. Tal vez las preguntas lógicas no. Preguntas lógicas implican un grado de conciencia muy elevado del proceso de razonamiento. Pero sí, por ejemplo, las preguntas metafísicas, las preguntas epistemológicas. Si ustedes miran las preguntas que le hacía Piaget a los niños, recuerden el texto de las filosofías de los niños, muchas de esas preguntas eran metafísicas. Eran preguntas, por ejemplo, sobre la naturaleza del pensamiento. ¿Con qué piensas? ¿Cómo es el pensamiento? ¿Qué es? No, es que es como un vapor, es no sé qué. Son preguntas que preguntan por la naturaleza de algo. O le puede uno hacer preguntas metafísicas. ¿Y tú por qué sabes eso? ¿Cómo llegaste a saber? Marisol tiene, es cierto, en el manual de Hospital de Muñecos, Anne Margaret Sharp trabaja muy bien ciertas preguntas metafísicas con los niños. Las preguntas por lo real. ¿Cómo sabe uno que su muñeco es real, por ejemplo? Y los niños esa pregunta la entienden y
y argumentan a partir de ella, ¿no? Con los niños se pueden hacer preguntas metafísicas porque es que ellos se hacen preguntas metafísicas. Hay que plantearles preguntas epistemológicas porque son preguntas que los obligan a que examinen cómo han llegado a conocer de una determinada manera. Entonces, esas preguntas se pueden hacer con los niños pequeños. María José, entonces María José tiene el comentario sobre el texto de Anne-Margaret Sharp, precisamente ahora que estamos hablando de Hospital de Muñecos, de Anne-Margaret Sharp y de Lawrence Splitter, que se llama El cuestionamiento como estímulo para la indagación. Entonces, María José, adelante. Sí, gracias. Y antes de empezar, cuando surgió esta pregunta de qué es real, en uno de los grupos me decía una niña, ¿pero real cómo? Entonces, sí, realmente son cosas que llevan no solo a los niños, sino a nosotros a ir más allá. Bueno, en relación a el texto que me tocó leer sobre el cuestionamiento como un estímulo para la indagación, pues se parte de la pregunta de por qué hacemos preguntas y se nos explica que se preguntan con distintas finalidades, pero pues que tenemos que tomar en cuenta que quienes preguntan sienten curiosidad. Respecto a esto, pues me situé en el contexto escolar cuando nuestros alumnos o nosotros mismos en algún tipo de curso o en algún tipo de preparativo, planteamos enunciados en formas de preguntas, pero que estos enunciados no surgen de nuestra curiosidad. Y entonces, mi pregunta sería, ¿qué función tienen estos enunciados, no? Si no parten de nuestra curiosidad y solo los planteamos como para llevar la situación, pues ¿qué función tienen entonces? También se plantea o se aborda la idea de que la respuesta no tiene que ser el fin, sino como una etapa de satisfacción en el proceso de indagación. Y pues obviamente esto a mí como maestra me lleva a replantear mi proceso de enseñanza y tratar de buscar esta búsqueda de mis alumnos de aclarar constantemente, ¿no? Y respecto a esto, pues buscamos un aprendizaje, pero entonces, ¿cómo podemos evaluar nuestro aprendizaje o el aprendizaje de nuestros alumnos? ¿Y cómo podremos afirmar que un aprendizaje se ha logrado si se continúan, pues, haciendo este tipo de preguntas? Y si el cuestionamiento constante lo pudiéramos relacionar directamente con la consolidación de aprendizaje. Posteriormente, se habla y se distinguen 3 tipos de preguntas que abordamos en la sesión anterior: las preguntas corrientes, las preguntas de indagación y las preguntas retóricas. Para cada una de este tipo de preguntas, pues nos plantea aspectos positivos, ¿no? Y en este sentido, una situación que a mí me marcó mucho es cuál es o de qué manera el docente puede identificar o reconocer que limita las preguntas de los niños y que muchas veces las preguntas de indagación las convertimos o las reinterpretamos como preguntas corrientes. ¿Y qué ocurre con el aprendizaje de nuestros alumnos cuando solo se privilegian las preguntas retóricas? Y más allá del aprendizaje, ¿qué pasa con el desarrollo de sus habilidades? En el texto también nos habla sobre aquellas actividades que implican un pensamiento de orden superior y me marcaba muchísimo el hecho de darme cuenta de que no porque mis alumnos estén haciendo este tipo de actividades quiere decir que el nivel de pensamiento o el tipo de pensamiento que estén trabajando pues se logre, ¿no? En este sentido, me planteaba algunas preguntas, como cuáles son los factores que determinan que un alumno realmente desarrolle este tipo de pensamiento y cómo validar este pensamiento sin que se vuelvan en actividades mecanizadas. También me preguntaba cuántas veces nuestros alumnos nos dan respuestas que nosotros queremos escuchar y cuáles de ellas realmente son significativas para su aprendizaje. Ya para terminar, pues nos habla del espacio de filosofía como un espacio que nos permite tener un cuestionamiento abierto y nos ofrecen una taxonomía de preguntas socráticas, puntualizando el autor que estas preguntas pues no estimulan una indagación ulterior por sí mismas, sino que es necesario hablar de la ubicación temporal al plantear preguntas.
Es decir, saber cómo, cuándo y dónde hacer estas preguntas. Para concluir mi comentario, pues planteo 3 preguntas para la discusión. La primera es si existe una diferencia entre las preguntas de investigación, las preguntas abiertas y las preguntas filosóficas, y de ser así, ¿qué elementos nos permitirían identificar una de otras? La segunda pregunta, ¿de qué manera se puede lograr una mediación entre las preguntas planteadas desde los planes de discusión y aquellas que se presentan como preguntas socráticas, y cuáles de estas dos se deben de privilegiar? Y por último, ¿cómo favorecer que nuestros estudiantes e incluso nosotros mismos aprendamos a hacer preguntas e identifiquemos por nosotros mismos los errores en nuestros planteamientos? En este sentido, en búsqueda de la pregunta ideal que tanto nos hemos cuestionado el día de hoy. Y por ahí les dejo las preguntas en el chat. Muchas gracias, María José. Entonces, las preguntas están en el chat. Yo quisiera abordar una de las preguntas que creo que sí exige una clarificación, y es, usted hace una pregunta por las diferencias entre las preguntas abiertas, las preguntas de investigación y las preguntas filosóficas. Yo creo que para entender esas diferencias hay que entender las relaciones. Me explico. La noción más amplia de todas aquí es la de preguntas abiertas. Una pregunta es abierta si da lugar a muchas respuestas posibles. Ese es el signo fundamental de una pregunta abierta. Una pregunta es una pregunta de investigación o de indagación si apunta a buscar una respuesta a la que se pueda llegar metódicamente. Por ejemplo, las preguntas de una investigación científica o las preguntas de una investigación filosófica son preguntas que lo dirigen a uno a buscar una respuesta, no de cualquier manera, sino empleando un método. Las preguntas filosóficas son preguntas por el sentido, son preguntas por el sentido de las cosas, preguntas por si algo si una conclusión a la que llegamos se sigue de las premisas que tenemos. Es decir, si no es una cosa, si esa conclusión no es absurda. Las preguntas por el sentido son preguntas sobre, por ejemplo, las preguntas lingüísticas son preguntas por el sentido de una expresión. Las preguntas metafísicas son preguntas también por el sentido último de algo. ¿Cuál es la naturaleza de una cosa? Las preguntas epistemológicas son preguntas por el sentido del proceso por el cual llegamos a dar una respuesta. Las preguntas éticas son preguntas por el sentido de nuestros actos, ¿cierto? Preguntas filosóficas son preguntas por el sentido. Son 3 tipos de preguntas distintos, pero la relación entre ellas es, digamos, de partes a todos. Si lo podríamos representar en 3 círculos. El círculo más amplio es el círculo de las preguntas abiertas. Todas las preguntas filosóficas y todas las preguntas de indagación son preguntas abiertas. Pero no todas las preguntas abiertas son preguntas de indagación ni son preguntas filosóficas. Lo mismo, todas las preguntas filosóficas son preguntas de indagación, pero no todas las preguntas de indagación son preguntas filosóficas. Todas las preguntas filosóficas son preguntas abiertas, pero no todas las preguntas abiertas son preguntas filosóficas. El círculo más grande, el concepto más amplio es el de preguntas abiertas. El concepto intermedio es el de, digamos, menos grande, es el de preguntas de investigación, y el concepto más concreto es el de preguntas filosóficas. Ese es el modo como yo entendería ese tipo de relación. Vale. Hecha esa precisión, ¿quién quiere aportar a las preguntas que nos planteó María José?
Yo antes de eso, pudiéramos hablar entonces de que las preguntas filosóficas son como las más puras, las más, no sé cómo expresarlo, pero como Si ya la es palabra tal como, vez no sea puras, son las preguntas más depuradas, más que puras, son las preguntas más refinadas, son las preguntas que apuntan a la profundidad de las cosas. Las preguntas filosóficas son profundas. Preguntas filosóficas ya son preguntas muy, muy ligadas al sentido, ¿no? Preguntas por el sentido de las cosas. Luego son preguntas últimas. Son preguntas a las que uno llega después de pensar mucho, después de una depuración de las preguntas, ¿no? Uno no se plantea preguntas filosóficas así de la nada, ¿no? Se las pregunta después de haber estado pensando mucho en una cosa. Sobre este tema, ¿quién quiere? Y sobre las preguntas de María José, ¿quién quiere hacernos su aporte? Sí, adelante, Ernesto. Gracias. Me quedo pensando hablando de clarificaciones y clasificaciones. En la segunda pregunta que propone María José sobre esta mediación entre preguntas de los planes de discusión y en las que se proponen en el texto de Splitter y Sharp. Y creo que es muy interesante la parte final del texto que leímos, cuando se propone esta matriz, digamos, de lo procedimental, lo sustantivo, lo abierto y lo cerrado, porque quizá ahí hay un poco algunos elementos para respondernos esta pregunta. Y al mismo tiempo me interesa el tema porque también es justo uno, creo, de los peligros que yo a veces he observado en la puesta en práctica de filosofía para niños, a veces cuando no se hace con cuidado, no sé si hablar incluso de rigor, ¿no? Y es que, claro, las preguntas que ahí se proponen en el capítulo, de alguna manera, como los mismos autores lo mencionan, son principalmente procedimentales abiertas, ¿no? Y son estas preguntas que nos pueden funcionar mucho una vez que estamos dentro de una discusión, ¿no? Que ya partió seguramente de una gran pregunta, digamos, de una gran pregunta que conduce o abre la discusión, la conversación, ¿no? Y entonces estas preguntas procedimentales nos ayudan como a adentrarnos en esa gran pregunta. Y el peligro que casi estoy seguro que muchos hemos observado es esa a veces tendencia a mecanizar las preguntas procedimentales. Como que esta gente que tiende a, sobre todo quizás se nota mucho cuando está alguien empezando, pero a veces yo he observado que eso se puede llevar a la larga y es usar ciertas preguntas de estas procedimentales de cualquier tipo, pero como muy mecánicamente, ¿no? Como de, toca usar una de estas, ¿no? Y entonces se pregunta, ¿qué quieres decir con esto? Y nos podrías dar un no sé qué, y nos podrías dar un no sé cuánto, y como que vamos usándolas como si hiciéramos una lista de chequeo de, ya usé estas, y a veces se pierde ahí mucha de la riqueza pues realmente se pierde justo la posibilidad de hacer una discusión filosófica por estar como muy atento a cumplir con las preguntas procedimentales, ¿no? Incluso con las de los planes de discusión que finalmente sabemos son referentes, son posibilidades, pero al final las más potentes seguramente son las que surgen del grupo, más allá de los planes de discusión y de ese gran catálogo de preguntas que nos ayudan, pero que al final requieren de ese momento único que representa cada comunidad de indagación, ¿no? Miren, hay una frase que utilizan mucho los técnicos de fútbol. Dicen 2 cortas y una larga. No sé si han oído esa expresión. Lo que quieren decir es, cuando usted está con el balón, haga 2 pases cortos y después de 2 pases cortos tiene que hacer un pase largo. Entonces un mediocampista se la pasa al otro, pero el segundo que se la pasan, lo que debe hacer es meter el balón al fondo. Tiene que hacer un pase largo buscando al delantero, ¿cierto? 2 cortas y una larga. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque creo que a la hora de interrogar uno tiene que proceder así. Vuelvo a insistir en mi idea que la expresé muchas veces antes, es, hay preguntas de rutina y hay preguntas de sorpresa.
Las preguntas de rutina son las preguntas procedimentales. ¿Qué pasa si tal cosa? ¿Me podrías dar un ejemplo de tal cosa? ¿Podrías definir este término? Esas son preguntas de rutina que siempre hay que hacer. Pero después de eso hay que cambiarla. 2 cortas y una larga. 2 preguntas de rutina y luego, ¡pam!, una pregunta de sorpresa, ¿sí? Para romper el... Si ustedes se fijan, los planes de discusión del Lean trabajan muy bien eso, porque las primeras preguntas son muy exploratorias, muy concretas y de golpe, ¡prum! Entonces, por ejemplo, supongamos que estamos hablando de las mentiras. Entonces uno coge un plan de discusión sobre las mentiras y entonces pueden empezar a preguntar a veces dices mentiras. ¿Cuándo dices mentiras? ¿Sobre qué cosas dices mentiras? ¿A quién les dices las mentiras? ¿Le has dicho mentiras a tus papás? ¿Le has dicho cuándo? ¿En qué ocasión? Etcétera. Todas esas son preguntas exploratorias, ¿no? Y de golpe le sueltan, bueno, ¿y qué es decir una mentira? ¿Es siempre incorrecto decir mentiras? Si ven, ya hay la pregunta. Esas ya son preguntas más socráticas, las primeras preguntas son para explorar la situación, para que examine relación, etcétera, pero ya luego las preguntas fuertes, socráticas, que lo enfrentan a uno con el problema filosófico mismo, son preguntas del estilo, bueno, ¿qué es una mentira? ¿Qué hace que lo que yo digo sea una mentira? Cuando uno dice una mentira, ¿necesariamente tiene que decir algo falso? ¿O uno podría mentir con una afirmación verdadera? Cuando uno hace una mentira, ¿siempre hace daño? ¿Las mentiras siempre son dañinas? ¿Hay situaciones en las que podría ser correcto mentir? ¿Por qué razones? ¿Sí ven? Primero exploramos preguntas y luego planteamos las preguntas más de fondo, porque primero hay que explorar y luego hay que enfrentar con las preguntas más de fondo.